con Carol. ¿Con Carol? Con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Yo soy su host, Paloma Rodríguez, y señores, estamos en el mes de marzo y por el Día Internacional de la Mujer, vamos a tomarnos el mes para celebrarlo, y por eso hoy quisimos traer a la mesa una conversación que nos importa y nos interesa a todas las mujeres, y es cómo puede influir o cómo influye el factor tiempo o edad a la hora de una mujer querer entrar en el proceso de maternidad. Y para eso tenemos en el día de hoy a la doctora Giselle Fernández, ginecóloga especialista en fertilidad. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Paloma, por la invitación, y a tu equipo también. La verdad es que a mí me encanta este tema porque creo que últimamente se está conversando más sobre eso. La gente incluso se interesa de que si fue in vitro, de que qué tipo de método utilizaste para poder tener tu hijo. Entonces, y todo esto creo que tiene mucho que ver porque la mujer hoy en día decide tener los hijos cada vez más tarde. Queremos realizarnos en otras cosas, tal vez metas de trabajo, de estudios, de viajes, y posponemos, y me incluyo, cada vez más el tener hijos. Pero hay algo biológico que nos influye, y es el tiempo, la edad. ¿Qué tanto influye esto en la reproducción de la mujer? Mira, tú diste en el punto. Sobre todo, lo más importante es la edad. Ahora mismo a todas las mujeres le preguntan lo que tú dijiste, o sea, ¿cómo tú lo lograste? ¿Qué método utilizaste? ¿Por qué? Porque ya estamos postergando por encima de los 35 años la edad. Uh-huh. A diferencia de nuestras madres, de nuestras abuelas. Y esto se da porque socialmente necesitamos prepararnos y necesitamos lograr metas. Y dentro de las metas alcanzables de nosotras no está la maternidad, porque en cierto punto eso retrasa los planes, los demás planes que tenemos, ya sea de conseguir un título, de irnos fuera del país, etc. Entonces, a la edad de 35 años, indudablemente va a disminuir la fertilidad en todas nosotras. Lamentablemente eso es algo biológico, eso sucede de manera progresiva. En algunas mujeres ocurre más rápido que en otras, uh-huh, porque no es que es un marcador la edad, pero no es que va a ser así en todas las mujeres. Eso lo vamos a hablar más adelante, para que todas las mujeres se acostumbren a preguntarle a su doctor sobre su fertilidad, porque ya se está hablando más, uh-huh, ya se está perdiendo ese tabú, pero ¿por qué? Porque ya estamos concientizando y se escucha el número 35, 35, 35, y que esa es la edad clave para nosotros decidir si tener un bebé o no, uh-huh, en el momento. Entonces, cuando nosotros idealmente les recomendamos a la mujer tener un hijo antes de los 35 años. Entre los 30 y los 35 años es la edad ideal. Mientras más joven, mejor. ¿Por qué? Porque la edad está relacionada con la calidad de esos óvulos. A menor edad, mejor calidad, mejor probabilidad de lograr un embarazo, mayor probabilidad, mejor dicho, de lograr un embarazo. Por encima de los 35 años, si esa mujer no lo logra en los primeros 6 meses de búsqueda, entonces se recomienda que vaya a un especialista en fertilidad para que investigue su fertilidad y la de su pareja. Uh-huh. Y por encima de los 38 años, ya es recomendable que primero vayan a un especialista en infertilidad y luego entonces inicien la búsqueda para ver si lo pueden hacer de manera natural, o requieren de algún tratamiento de reproducción asistida. Cuando hablamos de infertilidad, la edad puede provocar la infertilidad. Sin embargo, hay mujeres con edades jóvenes, 20 y pico, 30, 32, o hasta menos edad, que ya tienen problemas para tener hijos. Y yo quiero que aclaremos conceptos de las personas que son estériles y las que son infértiles. Mira, infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses de tener relaciones sexuales sin protección, pero 12 meses consecutivos. Esterilidad es la incapacidad de concebir.
¿Ok? Ok. Entonces, cuando no logramos un embarazo o un niño sano en casa, porque existe la infertilidad secundaria, que es la que se presenta en aquellos padres que ya han logrado un embarazo, pero que por alguna razón se le imposibilita tener el segundo, se le dificulta. Entonces, esterilidad es tú no poder concebir. Infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo después de 12 meses consecutivos, de tener relaciones sin ningún tipo de protección. ¿Por qué? Porque infertilidad puede ser simplemente una dificultad, ya sea a nivel de las trompas, que tú tengas una obstrucción y no lo sepas. A nivel de la calidad ovárica, que nadie te haya dicho que después de los 35 años tu calidad disminuye y que tú tienes que ir a un especialista en infertilidad después de 6 meses. Nadie lo dice, nadie lo habla. Eso es ahora por las redes sociales, por los podcasts, por la información en YouTube, que se está escuchando más sobre la preservación de la fertilidad. Pero el problema también puede estar a nivel del factor espermático en el hombre, que puede ser que tu pareja tenga varicocele, tenga algún factor que le imposibilite, le disminuya su calidad espermática, y eso, por tanto, disminuye la probabilidad de embarazo, independientemente haya tenido hijos o no, porque también nuestra cultura hay que educarla en el tema de que creen que porque el hombre ha tenido hijos en sus relaciones pasadas ya no puede tener ningún problema, y eso es un mito. Puede igual tener un problema como si no ha tenido hijos anteriormente. Entonces, cuando tú investigas esa pareja y puedes identificar un factor que imposibilita el lograr ese embarazo, entonces podemos hablar de infertilidad. Y también, aún no identificándolo, en esa pareja que tiene abortos, aunque tú no encuentres una causa, tú puedes hablar de infertilidad inexplicada, porque en los estudios no aparece una causa que te identifique por qué esa paciente no puede lograr un bebé sano en casa a término. ¿Y por qué se da? O sea, ¿qué causa que una persona tenga esta situación, tanto de esterilidad o de infertilidad, aparte del factor edad? Mira, muchísimos factores. Por ejemplo, una falla ovárica prematura o una disminución de su reserva ovárica. Ahora mismo, ¿por qué las mujeres investigan su fertilidad? Porque nosotros tenemos a la mano marcadores sencillos de sangre, como una hormona antimuleriana, que es tan sencillo como que tu doctor te lo indique, para tú saber la cantidad de óvulos que tú tienes para tu edad y tú saber básicamente, entre comillas, dónde está tu reloj biológico, qué tanto tú puedes esperar, dónde me encuentro, tengo que darme rápido, me puedo esperar un par de años, si se me está agotando mi reloj biológico, mi reserva ovárica, qué alternativas puedo hacer y poder investigar si ella está padeciendo lo que llamamos una falla ovárica prematura o una menopausia precoz, que es muy frecuente en pacientes jóvenes que simplemente porque ven su menstruación creen que todo está bien en su fertilidad y eso no es indicativo de nada. Eso es una causa. Las demás causas pueden ser alteraciones en las trompas, como obstrucción por infecciones, que tú no tienes manera de identificarlo, a menos que tu médico te indique una histerosalpingografía, que es el estudio que estudia la permeabilidad de las trompas. Y ahí es donde nos damos cuenta si a nivel de las trompas, que es el lugar donde se une el óvulo con el esperma, entonces hay un problema y tenemos que trabajar esa parte. O sea, que pero la única manera para yo saber, por ejemplo, mi reloj biológico, tengo que explícitamente preguntarle de eso a mi doctor o mi doctora y que hagan estudios correspondientes a eso. O sea, por mis chequeos anuales, vamos a decir, que yo me hago siempre. No lo voy a saber. Yo tengo que preguntarlo para que se haga un estudio específico. Exactamente. No te lo van a decir por tu chequeo ginecológico, porque en un chequeo ginecológico de rutina no se investiga la parte de fertilidad. Se investiga lo rutinario. Papá Nicolau, sonomamografía, estado de la salud femenina en general. Ahora, los estudios para investigar la fertilidad son estudios especiales que no se indican como manera protocolar, como manera de rutina. Le tienes que preguntar a tu doctora o a tu doctor, tu ginecóloga, yo quiero saber sobre mi fertilidad, ¿me puede indicar los marcadores? Tenemos la hormona antimuleriana, tenemos la sonografía transvaginal el día 2 o 3 del ciclo para hacer un conteo de folículos antrales, que no son más que la cantidad de óvulos que tenemos al inicio del ciclo, que también se usa como un segundo marcador. Y tenemos hormonas ováricas como la
FSH, LH y estradiol a principio de ciclo, día 2 o día 3 para también saber. Pero de los 3, el más específico es la hormona antimuleriana. Cuando una persona tiene una pareja y están teniendo problemas para tener hijos, siempre la mujer es la que entiende que es el problema. Cultural, eso es cultural. ¿Cómo uno puede saber, o solamente se puede saber a través de visitar a un doctor, por quién es que tal vez están teniendo el problema para tener un hijo o una hija? Sí, claro que sí. Mira, ella no lo va a saber o no lo vamos a saber porque uno se tiene que incluir porque uno es mujer. No lo vamos a saber por simplemente asumir que el problema es de nosotros, si no se hace una investigación correcta por un especialista correcto. Siempre lo que nosotros indicamos o recomendamos es que vayan ambos porque los factores de infertilidad se dividen en 2. 50 la mujer, 50 el hombre. Entonces, tienen la misma probabilidad equitativa de padecer un problema de fertilidad. Entonces, eso no es cuestión de buscar culpables, pero sí de que intencionalmente participen en la búsqueda de la infertilidad. De quién es que tiene el factor, porque no es cuestión de culpables. Esto no es, yo tengo un problema porque en fertilidad, gracias a Dios, tenemos la manera de resolver muchos factores, sino que qué es lo que hay que resolver. No, y de esos factores vamos a hablar en un momento, de cómo uno puede buscar si está teniendo alguna situación. Pero primero yo quería saber, dentro del impacto de lo que lo provoca. Hoy en día nos hemos dado cuenta del impacto que tiene la salud mental y los aspectos psicológicos en situaciones del cuerpo. Le hace enfermedades. Hay gente, señora, yo me estreso y a mí me duele la barriga. Como que ya todo se refleja. Y cuando una persona quiere tener un hijo, a veces, sobre todo las mujeres, carga como una presión tan fuerte que no sé, y yo quiero que me dice si es mito o realidad, que a veces por el mismo factor estrés puede provocar que este proceso sea más difícil. Claro que sí, claro que sí. Lo que es el estrés y la ansiedad disminuye la probabilidad de embarazo. El estrés de por sí solo, científicamente comprobado, causa un espasmo de las trompas y también causa irregularidad menstrual. Es decir, fácilmente te puede alterar una menstruación. O sea, que como tal, solamente el estrés, de hecho, el estrés laboral, el estrés familiar que tú puedas tener, te puede causar infertilidad como tal y tú no lograr ese embarazo tan rápido como tú quieres. Hablemos un poquito de los métodos para asistir a todo esto. Cuando yo conozco ya varias personas que han decidido recurrir a métodos asistidos, y hice el comentario, y lo llegamos a hacer, de que tuve una amiga que compartió que estaba embarazada y todo el mundo les comenzó a preguntar, que a través de qué método fue. Y ella dijo, señor, el método tradicional. Y ahí me di cuenta, wow, qué loco que ya la gente asume que todo el mundo está teniendo problemas para tener hijos y que tiene que buscar de esta asistencia. Sí. ¿Es cierto que eso está aumentando? Claro que sí, claro que sí. Por lo mismo que estábamos conversando al principio, ya nosotras no estamos buscando un hijo tan rápido como nuestras madres, nuestras abuelas. Se posterga la búsqueda de embarazo muchísimo, pero bajo el conocimiento de que tú tienes alternativa de cómo quedarte tranquilo y buscar bebés cuando tú quieras. Entonces ya, cuando tú quieres buscar un bebé que tú no sabías que tenías la alternativa de postergar la maternidad, te da un problema, o sea, genera un problema para ti. ¿Por qué? Porque nadie te dijo que con la edad se disminuye la cantidad y la calidad de esos óvulos. Ya tú no tienes los óvulos de los 30, de los 31, de los 32. Y si tú quieres buscar un bebé a los 37, 38 años, entonces se genera un tema, se alarga, no llega tan pronto como tú quieres. Y ya la gente, si lo compartes, porque ya deja de ser, gracias a Dios, está dejando de ser tabú, ya la gente lo está compartiendo. Entonces te das cuenta que de tu círculo de 5 parejas, 3 tuvieron que recurrir a tratamientos de reproducción solamente por el tema de la edad, porque están buscando hijos a los 37, a los 38 años, que es cuando se generan este tipo de problemas. Yo quería hablar de esos posibles tratamientos de la manera más llana posible. ¿Cuáles son mis opciones si yo soy una mujer de 38, 39 años y se me está dificultando tener hijos? ¿Cuáles son mis opciones para poder reproducirme? Por encima de los 38 años, realmente se recomienda la fertilización in vitro, siempre y cuando tú cumplas las condiciones para poder hacerlo. ¿Por qué?
Porque la probabilidad de embarazarse de una mujer es simplemente de un 8%. Cuando tú le ofreces una inseminación artificial, tú lo que le estás llevando es a un 30%. Y ni siquiera a un 35%. Y todo depende si esa paciente tiene su cantidad de óvulos adecuados o si no tiene un factor masculino, una alteración en la calidad espermática. Entonces, realmente, por protocolo, se recomienda la fertilización in vitro. Y cuando hablamos de in vitro, tengo un caso que conozco y varias personas que le dan un poquito de miedo porque dicen, ay, después yo quiero tener varias opciones, porque uno puede como que decidir la cantidad de, no sé, no quiero usar el término incorrecto. De intentos. Ajá, vamos a decir. Y hay veces que la pega toda y de repente tiene trillizo. Sí, no, pero tú hablas de la cantidad de embriones, de embriones que se puede colocar. Exactamente. Entonces hay veces que conozco varios casos que tuvieron mellizos o trillizos por esta misma circunstancia, pero era como que querían aumentar la probabilidad y la pegaron toda. Sí, realmente así es que se aumenta la probabilidad en fertilización in vitro. Lamentablemente, como médico y protocolo, te voy a decir que no es lo que nosotros queremos. Queremos que todo el mundo se embarace de uno, que es lo más fisiológico, porque un embarazo gemelar sigue siendo una complicación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando colocamos 2 embriones se aumenta la probabilidad de embarazo, indudablemente, versus cuando tú colocas un solo embrión. Eso uno se lo explica a la paciente y lo decide junto con la paciente. Ahora, ya de colocar 3, tiene que ser condiciones muy especiales para tú colocar esos embriones. Tienes que hablarlo con la paciente porque el riesgo está. Cuando tú colocas 3 embriones, está de que se te embarace de trillizos. Ahora bien, ya es muy raro que nosotros coloquemos 3 embriones porque no aumenta la probabilidad de embarazo, aumenta la probabilidad de trillizos. Si pone 2, aumenta la probabilidad de embarazo. Pero si pongo 3, no me aumenta la probabilidad de embarazo versus 2. Me da la misma probabilidad que si yo pongo 2 embriones. Pero sí me aumenta la probabilidad de trillizos. Entonces, como no me genera tanta ventaja versus 1, poner un embrión, poner 2 o poner 3, ya estamos poniendo 2 versus 1. Pero no llegamos a poner 3. Tiene que ser una condición que, por ejemplo, el embrión no se pueda congelar porque no soporte el proceso de vitrificación, porque su calidad embrionaria no lo permite y obviamente éticamente y moralmente no se puede desechar porque es un embrión vivo. Entonces se le debe colocar a la paciente. Entonces, porque va a morir en el intento de vitrificación y desvitrificación. Entonces, en esas condiciones sí se puede colocar. Otra cosa que creo que ha sido tendencia en el último, yo diría que en el último año que se empezó a hablar más de eso, fue de congelar los óvulos. Sí. Y es que, sobre todo celebridades llegaron a hacer el comentario de que si hubiesen sabido antes, tal vez lo hubiesen tratado para luego poder tener hijos. Incluso llegamos a traer en un episodio, por si lo quieren buscar, a Hippie Nerd, a Yasmin Yara, que habló de cómo ella tomó la decisión de congelar sus óvulos, incluso antes de estar aún con pareja, pero todavía no se habían casado, ya están casados, porque ella decía que todavía no estaba preparada para tener hijos y sabía que tenía la mejor condición para congelar los óvulos. Entonces, quiero hablar un poquito de ese tema. Sí, realmente, mira, las pacientes congelan, no ni siquiera para tener el primer hijo, porque la mayoría de mujeres que congelan óvulos, no es porque yo tengo miedo yo quiero congelar estos óvulos para lograr mi primer embarazo. Es para cuando busquen su segundo embarazo, que generalmente no llega tan pronto, si tienen un problema, entonces ya lo puedan lograr. Porque si tú eres una paciente joven, si tú te fijas, tú eres una paciente joven de 30 años, te consigues una pareja, te embarazas, el periodo de tiempo es entre 30 y 37 años y generalmente es muy difícil que se presenten alteraciones de fertilidad. Pero cuando tú quieres buscar el segundo, que es a partir de los 38 años, 39, 40, 41, 42, ahí es donde viene el real problema y tú lo evitas congelando óvulos. Entonces, muchas parejas, si tú te fijas también, y se han hecho investigaciones, ninguna mujer se ha arrepentido de congelar óvulos. Y muchas ni siquiera lo utilizan, pero se curan en salud, como decimos los médicos, porque dicen, para yo tener un problema, yo prefiero estar asegurada porque llega un punto donde no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque eso va declinando, la fertilidad va a bajar.
Entonces, lo ideal es que una mujer congele entre 30 y 35 años. Técnicamente lo puede hacer por encima de los 35 años, pero la calidad de esos óvulos me va a disminuir la probabilidad de un embarazo. Y mientras más jóvenes son, mejor calidad tienen y mayor probabilidad de generarme un embarazo cuando yo lo quiera utilizar. Mito o realidad. Se dice que cuando una mujer tiene más de 38 años y es más difícil tener su primer hijo versus una mujer que después de esa edad está buscando un segundo o tercer hijo, como que se le hará más fácil el poder quedar embarazada. ¿Es eso cierto? Cierto, cierto. Por dos cosas. Primero, toda paciente que ha tenido un hijo tiene mejor pronóstico. Es una infertilidad secundaria. Y segundo, porque ya no tienes estrés de querer ser madre. Ya tiene un hijo. Ya anda buscando un segundo para acompañamiento del primero porque quieren otro, a ver si hay una bendición de otro sexo, etcétera. Pero no hay esa ansiedad por lograr un hijo como lo hay en el primer embarazo, que lo sufren todas las parejas. Totalmente. ¿Sabes que Claro. conozco un caso, y quiero hablar un poco de eso, de que pasó lo siguiente. Ellos estaban tenían años buscando su primer bebé y lamentablemente se le estaba complicando mucho y por alguna razón que desconozco cuál era, ella tenía problemas para poder reproducirse. Al final iban a someterse a algún tipo de reproducción asistida. Sin embargo, milagrosamente quedó embarazada. Finalmente tienen un bebé hermoso. Pasan como 6, 7 meses y volvió a quedar embarazada contra todo pronóstico porque se suponía que ella no iba a poder tener ni el primero y ahora de repente tiene 2 bebés que que apenas se llevan 1 año y algo. Sí, realmente. ¿Y cómo, Eso pasa. por qué pasa eso y cómo pasa? Por la disminución del estrés, de la búsqueda, del querer buscar, porque es que se da. De hecho, me ha pasado con pacientes que que han pasado por tratamientos de reproducción y el segundo llega sin tratamientos de reproducción. Por ejemplo, pacientes que han intentado inseminación y que tú tienes que ascender a fertilización in vitro porque no lo logran. Entonces, cuando ya tienen el primero, que dicen, miren, 2 años vamos a buscar el segundo, lo logran porque el factor estrés es un factor muy determinante en esto y se lo decimos a las pacientes muchísimo. Por eso es importante que a la hora de que tú te vayas a someter a un tratamiento de reproducción, primero lo conversen solamente dentro de la pareja. ¿Para qué? Para que no tengas el factor estrés externo de que la gente te está preguntando que cómo vas, que si se logró, los familiares cercanos, etcétera. Ya así luego lo pueden conversar. Lo segundo que recomendamos siempre es que hagan una actividad que les guste, un ejercicio para que disminuyan ese estrés, ya sea natación, correr, leer, lo que sea. Y lo tercero, que integren a la pareja en todo el proceso. Porque si tú tienes el apoyo de tu esposo, es más fácil que tú tener toda la carga, Claro. porque realmente en un tratamiento de reproducción la mayor carga la tiene la mujer. Es la que se va a poner las inyecciones, es la que se le va a hacer la sonografía, es la que se le va a hacer la extracción de óvulos. Si quieres congelar y tienes una pareja en ese momento, bueno, que él te apoye porque sabe que en algún momento eso va a ser para un futuro hijo, o si tienes tu esposo, bueno, que tengan una buena integración como pareja. Y sobre todo, importantísimo, que no quiero que se me quedes, la participación de la psicología perinatal, que está en auge en este país. Hace 2 años, 3 años, creo, no contábamos con los especialistas en el área y ya, gracias a Dios, tenemos un Instituto Dominicano de Psicología Perinatal que puede ayudar bastante en estos casos. ¿Qué tan traumático puede ser para una mujer el proceso de ayudarse con estos casos como de reproducción asistida que tienen temas de fertilidad? Y yo he visto que tienen que ponerse como ciertas inyecciones o incluso el mismo proceso que sé que es para congelar los óvulos es como similar. Es igual. Ajá. ¿Qué tan traumático puede ser para la mujer y qué tanto tiempo toma? Mira, demanda mucho de ella a nivel físico y a nivel psicológico, porque tiempo realmente no dura mucho, dura aproximadamente entre 12 y 15 días el proceso de estimulación, que es la colocación de hormonas, que eso las agota físicamente a ellas también, y la extracción de óvulos, y ya luego el proceso queda ahí, ya en la parte técnica del laboratorio. Pero es igual cuando tú vas a tener un hijo. Congelar óvulos y embriones es casi lo mismo, solamente se diferencian en las etapas finales. Ahora, es agotadora. ¿Por qué? Porque la paciente tiene expectativas.
Y la paciente se hace una ilusión, a pesar de que tú le hables exactamente de pronósticos, de estadísticas, y ella quiere que le salga todo bien. Pero los tratamientos de reproducción asistida son algo que se salen de nuestras manos y de nuestro control total. Hay una parte que podemos controlar y hay una parte que no. Entonces, cuando las cosas no salen, se vuelve más traumático para ella. Claro. Porque de por sí demanda muchísimo. ¿Qué porcentaje de éxito tienen este tipo de casos? 50 a un 60%. O sea que tengamos una moneda, lanzamos una moneda y vamos a ver si lo logro. Realmente depende mucho de la edad. Realmente sí. Mientras más joven tú eres, más probabilidad vas a tener de acercarte a ese 60%. Pero si tienes 40 años, que no se recomienda congelar óvulos con 40 años, honestamente, no vas a tener ese 60%. ¿Cuál es la edad máxima que usted recomendaría para congelar óvulos? Idealmente hasta los 35 años. Ok. Técnicamente tú lo puedes hacer a los 37 años, los 38 años, pero no es lo ideal porque esos óvulos no tienen la calidad suficiente para generarte esa probabilidad de embarazo. ¿Y cuál sería la edad como tope que usted dijera para uno poder buscar esa asistencia para tener un hijo? Para asistencia a cualquier edad. O sea, asistencia a cualquier edad. Lo ideal es hacer una consulta preconcepción, que ahí es donde tú tienes que decirle a tu doctor que te indique todo, que tú quieres saber absolutamente todo de cómo está tu fertilidad. Y eso lo puedes hacer a cualquier edad. Ahora, si tú quieres buscar un bebé, ya tú tienes que ir inmediatamente, tú lo desees. Pero toda mujer, yo como ginecóloga en mi consulta, si la paciente no me lo pregunta, yo se lo pregunto a ella. Le pregunto, ¿cuándo tiene planeado tener un bebé? Para yo investigar y que no me pase por alto, que no investigue la fertilidad. Doctora, pero yo tengo 5 años viéndome con usted y usted no me dijo de mi fertilidad. Sí. Entonces yo lo hago como protocolo, se lo pregunto y lo pongo como parte de mi consulta. Sí, yo nunca había pensado en eso, pero es verdad, uno tiene que chequearse, aunque uno no tenga yo creo que las mujeres no tenemos la costumbre de... Imagínate, me lo está hablando. Yo que soy una persona como que consciente de todo este tema. Tengo 28 años. Todavía no espero tener un hijo por ahora. Yo soy joven. Sí, pero tú puedes investigar. Yo soy una muchachita. Para quedarte más tranquila. Pero ahora viendo todo esto y conociendo de casos, es que, oye, es mejor prevenir que lamentar. Y aunque yo no quiera tener un hijo de aquí a 4 tal vez años, que todavía tengo 32 y sigo siendo joven, nunca está de más hacerse ese tipo de chequeos. ¿Qué tan complicados son esos chequeos para una mujer? Pero es que fíjate como tú lo dijiste, no lo tienes ni siquiera en planes. No, entonces yo no sé para qué voy a ver eso. Exactamente, ni siquiera en planes. Entonces, súper importante porque la maternidad no se pone en planes. Nunca se pone en planes. Entonces, por eso es tan importante tú investigarlo. ¿Qué? Para cuando lo pongas en plan, ya eso no sea un problema. Pero no es complejo para nada. Es simplemente como un chequeo así, como me hacen una prueba de sangre, una cosa, no es nada complicado. Mira, lo importante es que lo principal es que tu doctor sea especialista en fertilidad, porque vas a saber qué indicarte. Vas a saber indicarte las pruebas hormonales, vas a saber indicarle un espermatograma y leértelo de la pareja, porque quien tiene que decidir sobre la reproducción de tu pareja no es el urólogo en todos los casos, es el ginecólogo especialista en fertilidad que los va a tratar a los dos. Eso es un error, que la gente cree que no, que mi pareja tiene que ir al urólogo y yo voy al ginecólogo por mi lado. No, lo ideal es que el ginecólogo especialista en fertilidad, que tiene la capacidad de hacerlo, investigue tanto la fertilidad de tu pareja como la fertilidad tuya y no que se vean de manera individual. Wow, o sea que el mismo, o sea, es increíble porque eso no tenía idea, porque obviamente ginecólogos son para mujeres, pero los que son entonces especialistas en fertilidad trabajan la fertilidad de ambos. Claro, y vas a ver tu doctor, claro, y vas a ver qué indicarte de todo lo que yo te estoy hablando, marcadores ováricos, sonografía transvaginal el tercer día del ciclo, la capacitación espermática, espermatograma, la histerosalpingografía en su momento, que no se indica en una consulta preconcepción, ojo. La histerosalpingografía, que es la herramienta para saber la permeabilidad de las trompas, ya se indica cuando tú intencionalmente quieras empezar la búsqueda. Para tú conocer tu fertilidad, simplemente son marcadores básicos de sangre, algo sencillo, y un espermatograma a tu pareja. Excelente. Doctora Giselle Fernández, gracias por esta grandiosa conversación que yo sé que para muchas mujeres será de muchísima ayuda, ya que la maternidad es algo que una gran mayoría desea tener, pero que todavía estamos un poquito tabú de hablar si tengo problemas para tener un hijo, cómo busco ayuda, y la ayuda existe y hay especialistas para todos estos temas, como la doctora Giselle Fernández, ginecóloga especialista en fertilidad. Cómo las personas pueden seguirla a través de las redes sociales
sociales y también para cualquier consulta. Sí, me pueden seguir como DRA Giselle Fernández. Nos pueden seguir en nuestra cuenta de FemClinic RD y al 809-792-2378. Muchísimas gracias, doctora Giselle, por esta gran conversación y a ti por siempre escucharnos. Recuerda que todos nuestros episodios están disponibles en las plataformas de Farmacia Carol, tanto en Spotify como YouTube, y también tenemos TikTok. Si no nos sigues, búscalo con Carol the Podcast. Ha sido un placer compartir con usted y con ustedes que siempre nos escuchan. Mi nombre es Paloma Rodríguez y nos vemos en otro episodio de Con Carol the Podcast. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a Con Carol the Podcast. Nos escuchamos en un próximo episodio.